Las cámaras de Entre Libros salieron a Miraflores específicamente para seguir la ruta Ricardo Palma. Vamos a verlo. Contar la historia, ficcionarla o vivirla. Quizá por la intensidad de los acontecimientos de su época, por su precocidad, Ricardo Palma no pudo elegir. Él fue un escritor y a la vez un hombre de acción. Publicó su primer texto cuando apenas tenía 15 años. Hasta entonces, su vida había transcurrido en el centro de Lima, donde nació el 7 de febrero de 1833. Fue bautizado 4 días después en la capilla del Sagrario de la Catedral bajo el nombre de Manuel. Estudió en diferentes colegios particulares y recaló brevemente en el Convictorio de San Carlos, hoy la Casona de San Marcos. En Lima había aún numerosos balcones de cajón, donde se guarecían las últimas tapadas, y decaían las formas coloniales, pero no necesariamente las esencias. En esa Lima estrenó, siendo muy joven, varias obras teatrales, entre ellas la histórica Rodil, en el Teatro Principal, hoy Teatro Municipal. Durante el gobierno del general José Rufino Echenique, el Perú y Lima pasaban por una grave convulsión política. En ese entonces, Ricardo Palma tenía 20 años de edad y se enroló en la Marina. Ahí trabajó de contable, luego recorrió toda la costa peruana, incluso sobrevivió a un naufragio y, entre tanto, comenzó a preparar sus primeros textos históricos. Se involucró en política y protagonizó rebeliones, azonadas, intentonas, campañas y derrocamientos, como opositor a los gobiernos de Ramón Castilla, de Juan Antonio Peset y de Mariano Ignacio Prado. Pero su acción militar más importante ocurrió el 2 de mayo de 1866, en la fortaleza del Real Felipe, al lado de José Galvez, contra la escuadra española. También fue exiliado por voluntad o por fuerza en Chile y en Ecuador. Sus inquietudes políticas solo menguaron cuando el gobierno de José Balta, de quien incluso fue secretario, acabó trágicamente el 26 de julio de 1872. Ese mismo año, pero antes del asesinato del presidente, publicó la primera serie de sus Tradiciones. Entonces, con la misma intensidad con que se había dedicado a la militancia política, se entregó a la bohemia intelectual. Incrementó sus tareas como periodista en diarios y revistas, asistió a tertulias y veladas, y publicó poemarios, libros de historia y más series de las Tradiciones. En 1878 se mudó a Miraflores, donde hoy se mantiene como museo su última residencia, donde un centro cultural y una avenida llevan su nombre. Cuando fue la invasión chilena a Lima, durante la Guerra del Pacífico, en enero de 1881, Ricardo Palma ayudó en las labores humanitarias a favor de su distrito, asolado por los incendios. Su casa también se quemó y el invasor se ensañó con él. Incluso fue a dar a prisión. Fueron días de horror y de zozobra. Firmado el Tratado de Ancón, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, que había sido saqueada e incendiada. Logró reabrirla un año después, cuando ese trabajo ya le había dado un sobrenombre: el bibliotecario mendigo. Dirigió interrumpidamente en esta institución durante 20 años y continuó escribiendo y publicando, especialmente trabajos lexicográficos e históricos. Era sin duda el intelectual peruano más reconocido. Había recorrido Europa y América. Había colaborado con diarios nacionales y extranjeros.
Había fundado en 1887 la Academia Peruana de la Lengua y había recibido innumerables reconocimientos oficiales. Pese a todo eso, o quizás como consecuencia, los jóvenes intelectuales, en especial Manuel González Prada, lo habían cuestionado con severidad. Lo consideraban apegado al colonialismo, no sin alguna razón. Ricardo Palma se retiró definitivamente en 1912. Para ese entonces sus libros se habían publicado con mucho éxito en Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Murió en 1919 a los 86 años y fue enterrado con honores y habiendo hecho historia en el cementerio Presbítero Maestro de Lima.